Hermanos, muy buenos días. Es una bendición estar en los segmentos de meditación y Befi, el que siembra cosecha. Qué bendición, hermanos, estar aquí en este día miércoles, mitad de la semana, un refrigerio espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas. Le doy gracias a Dios que podemos comenzar este día agradeciéndole a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias, porque si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Bueno, seguimos con este tema de que el Señor, el dueño de la mies, tarde que temprano vendrá a buscar fruto en nuestra vida. El día de ayer mirábamos cómo algunas cosas estorbaban para que nosotros podamos producir ese fruto. Sin embargo, ¿verdad? Como vemos allá en la parábola de la higuera estéril, el viñador cavó la tierra alrededor de la higuera, ¿verdad? Fue la primera acción que tomó para poder hacer que la higuera pudiera producir fruto, ¿verdad? Y mirábamos cómo el salmista enseñaba y nos decía cómo le pedía a Dios: escudriñame, examíname, prueba lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Y muchas veces hay cosas en nuestro corazón que están estorbando para que nosotros demos fruto. Eso ya lo hemos aprendido ayer y antier. Ahora, entonces el viñador dice que cavó alrededor de la higuera, pero no solamente cavó alrededor de la higuera, sino que también dice que la abonó. Le dio le echó o le iba a echar abono. Y esta palabra de abonar la tierra en la Biblia significa enriquecerla con sustancias que mejoren su fertilidad. Era la última oportunidad que tenía esta higuera para dar fruto. Ya habían venido, el dueño de la mies, de la viña, había venido por varios años a buscar fruto y no había encontrado. El viñador fue el que le sugirió y le pidió: déjala un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y hasta que la abone. Esta palabra abonar entonces es bien importante, ¿verdad? Porque quiere decir enriquecer con sustancias, enriquecer la tierra con sustancias que mejoren su fertilidad. Entonces, así también esto trasladándolo a nuestra vida espiritual, nosotros también necesitamos ser fortalecidos, ser vitaminados espiritualmente. ¿Y cómo va a ser eso, hermanos? ¿Cómo podemos abonar nuestra tierra? ¿Cómo podemos? Pues con una búsqueda intensa acerca de Dios. Es la manera. En la Biblia también podemos ver que la tierra tiene un significado espiritual y se asocia con el corazón de las personas que escuchan y atienden el mensaje de Dios. Entonces, nuestro corazón es esa tierra que necesita ser abonada. Y qué mejor abonada por Dios, por la palabra de Dios. Necesitamos refuerzo espiritual y ese refuerzo espiritual viene con Dios. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, allá en el libro de Génesis capítulo 6, verso 22, nos dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y luego más adelante dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, vemos allí un hombre que caminó con Dios en una generación maligna y perversa, en una generación corrompida, en una generación donde los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Un hombre como Enoc estuvo dispuesto a caminar con Dios. Luego tenemos a Noé también en ese mismo tiempo, antes del diluvio, ¿verdad? También fue un hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Son dos ejemplos que podemos ver que la respuesta para que nosotros podamos marcar la diferencia en este mundo y podamos dar fruto es que necesitamos asociarnos con Dios, necesitamos nosotros caminar con Dios. Recordemos otro personaje allá en el libro de Santiago capítulo 2 versículo número 23, cómo Santiago habla de Abraham, que dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Entonces, tanto Enoc como Noé, como Abraham, como Daniel, como David,
Ellos se asociaron con Dios. Toda su fuerza espiritual que ellos tenían no era de sí mismos, era de su asociación con Dios, de caminar con Dios, de su andar diario con Dios. Y entonces ellos eran tremendamente fortalecidos y eran bendecidos espiritualmente, y por eso eran gente que podía dar fruto en sus vidas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que no solamente es el hecho de caminar con Dios, también lo asocia con el hecho de tener una comunión con Dios. El que camina con Dios tiene una comunión con Dios. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo número 25, verso 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, Dios quiere que tengamos una comunión íntima con Él. Dios quiere que andemos con Él, caminemos con Él, que vivamos con Él, que tengamos una relación estrecha con Él, que nos asociemos con Él, porque todo lo bueno que pueda venir de nuestra persona no es de nosotros. Lo bueno viene de Dios. Dios en nosotros. También en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 23 a 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Y como dijimos, o como dice la palabra de Dios, es con los justos. Entonces, como terminábamos ayer nuestro segmento, si hay cosas que tenemos que quitar, que despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia, pues eso no demuestra, si tenemos cargas y pecados, no demuestra que tengamos una vida justa. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que a Dios no agradan, para que podamos tener una íntima comunión con Dios. ¿Cómo queremos nosotros, verdad, siendo pecadores y siguiendo en el pecado, tener una comunión íntima con Dios cuando nuestro Dios es santo, santo, santo? Entonces, qué importante es esa verdad y esa realidad, que para nosotros, si queremos dar fruto, entonces tenemos que ir a la fuente de poder, a la fuente de gracia. Tenemos que crecer en comunión con Dios, tenemos que andar con Dios, caminar con Dios, como Noé lo hizo, como Enoc lo hizo, y también como Abraham llegó a ser el amigo de Dios, y como David llegó a tener una comunión íntima con Dios. Y eso fue lo que detonó, ¿verdad?, de que estas personas fueran instrumentos grandemente usados por el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hace una bendición estar con ustedes en esta mañana. Y no se olviden que el que siembra, cosecha. El que no siembra no tiene ninguna posibilidad de cosechar. Pero los que siembran tienen muchas posibilidades de cosechar. Que Dios les bendiga. Amén.